Radio Cleu, tu punto de encuentro. Amigos, ya estamos aquí de regreso en nuestro programa La Huella en el Tiempo y ya hemos visto las características del sistema inquisitivo. Generalmente tiene lugar en los estados totalitarios y donde la figura del juez es omnipotente, no hay una diversidad que podamos distinguir al órgano de acusación y al órgano de defensa, sino que el juez prácticamente lo que acusa es lo que sentencia. Esto realmente puede ser peligroso porque, como les comentaba, muchas de las veces los enemigos del Estado pues eran hechos a un lado a través de este sistema inquisitivo. Por eso, en la evolución del procedimiento penal hay otro sistema que es llamado el acusatorio y cuyas características y origen también es importante revisar. Sí, amigo, por supuesto, y bueno, aparece en Roma durante este periodo, pues que es más avanzado de la República, y en este momento, pues este sistema se implementa, pues en todo su esplendor, en toda su pureza, en Grecia, amigo. Y es que estas características no alcanzaron esta forma que pues se pretendía, ¿no? Que era pues definirla. Y posteriormente el sistema se va a consagrar en Inglaterra y en Estados Unidos. De las características que podemos mencionar, bueno, pues todos los actos son realizados por la soberanía o bien por su representación. Y estas funciones de acusación, de defensa, de decisión, se llevan a cabo por estos sujetos que no actúan en nombre e interés propio, sino en nombre de la sociedad. Por eso, bueno, se dice que ya hay una evolución. El acusador, pues no es un sujeto, que vaya a representar solamente, pues, intereses privados, decíamos así, sino que es un representante de la colectividad ofendida. Es un órgano del Estado, amigo. Ahí ya se va identificando. Y también va a existir dentro de estas características un total de los órganos que van a intervenir pues en esta relación procesal. Entonces, las funciones procesales quedan asignadas a 3 sujetos que son completamente diferentes. En la acusación, bueno, pues el acusador, que era el Ministerio Público; en la defensa, pues el abogado defensor; y en la decisión, al juez. Estos actos de acusación y de defensa se llevan a cabo íntegramente ante un órgano de decisión. Entonces aquí ya no hay omnipresencia, ya hay, bueno, pues por lo menos se escucha pues los alegatos tanto del abogado como del Ministerio Público, las conclusiones, y bueno, pues puede dictaminar una sentencia el juez. Sí, fíjate que es interesante porque como ya había señalado en el anterior bloque con el sistema inquisitivo, el acusado era objeto del procedimiento, o sea, como una cosa, sin derechos. En el procedimiento acusatorio, el acusado pierde esa característica y se le da el matiz, obviamente, de sujeto, junto con la víctima. Son sujetos procesales que actúan en paridad judicial, sus derechos antagónicos están en paridad judicial, lo que les permite tener igualdad dentro del procedimiento y tratar de acreditar cada quien, ya sea su pretensión o su resistencia. Evidentemente, una de las características a la que se le atribuye de mayor trascendencia es que ya hay una distribución de funciones. Está el órgano acusador, está el órgano de juzgamiento y obviamente también el órgano de defensa. Ya no todo queda en manos de una sola persona. Por eso es importante dentro del sistema acusatorio, y como está en México, hoy ya existe la figura judicial dentro de las 3 etapas del procedimiento penal, bueno, y hasta en la ejecución. Porque antes el juez empezaba a intervenir ya en lo que le llamaban la averiguación previa fase B, y hoy el juez interviene desde el inicio porque es el juez de control el que va estableciendo que se respeten los derechos humanos de los sujetos procesales. Eso es algo muy importante porque en el sistema inquisitivo no había respeto de los derechos humanos, y ahora en el sistema acusatorio la base fundamental del procedimiento penal es precisamente el respeto de los derechos humanos. Y obviamente hay 3 jueces, el juez de control, el juez de juicio oral
y el juez de ejecución. O sea, vemos cómo ahora el Poder Judicial interviene en las diferentes etapas del procedimiento penal y lo hace precisamente como un órgano garante de los derechos humanos. Sí, amigo, y pues también otras características que tiene este sistema acusatorio, bueno, es que el acusador y el acusado se encuentran en esta paridad jurídica y ambos se encuentran armados con iguales derechos, como el de buscar, el de ofrecer pruebas, el de alegar ante pues el juez, que es lo que habíamos dicho, y entonces el acusado va a ser ese sujeto en el procedimiento. El acusado no es un objeto, ya decías, no es este objeto en el procedimiento, sino es un auténtico sujeto que puede defenderse por sí mismo, si así lo desea, y hacerse acompañar de un patrono. Entonces, por regla general, no se le priva de la libertad durante el procedimiento, excepto por delitos graves. Entonces, aquí el juez es un árbitro en este procedimiento y va a tener pues estas facultades decisorias, ¿no? Entonces, hablamos de que en este sistema acusatorio es propio de estos pues regímenes democráticos que son respetuosos del individuo, de la sociedad, y que aquí, bueno, pues ya van a incluir y van sobre todo en la búsqueda, en el respeto de los derechos humanos. Sí, amigo, y fíjate que una de las premisas fundamentales es la presunción de inocencia, que muchos dicen que es en pro del delincuente, ¿no? Y otros dicen que no hay. Realmente la presunción de inocencia implica que la carga de la prueba está en el órgano de acusación, ¿no? Y no en el imputado, sino en el órgano de acusación, que es el que tendrá que demostrar la culpabilidad del sujeto, que deberá presumirse inocente hasta que se le demuestre lo contrario, y evidentemente hay una excepción en algunos delitos en donde, bueno, pues por su gravedad, la prisión preventiva, que implica no la presunción de inocencia, sino la presunción de culpabilidad, pues quedará al descubierto. Entonces, es muy importante por eso hablar de un régimen democrático constitucional en donde el sistema acusatorio se finca sobre las bases del respeto a los derechos humanos. Sí, por supuesto. Y bueno, pues hablando también del mixto, amigo, bueno, pues podemos decir que dentro de sus orígenes va a aparecer como este triunfo de la Revolución Francesa, y es esto como una reacción al sistema inquisitivo. Es una reacción que es inexplicablemente tibia, que es titubeante y que no corresponde a la fuerza de aquel movimiento que venía pues con todo, amigo. Dentro de las características que podemos encontrar, bueno, pues existe una estructuración en dos fases que son bien definidas, que es la instrucción o sumario y el juicio o plenario. Y en la primera va a predominar estas características que son inquisitivas, y en la segunda pues es la definitiva y que va a prevalecer el acusatorio. El juez instructor en la primera etapa lleva, por supuesto, esta investigación y va a admitir del fiscal, pues, y tanto del fiscal como del acusado, solo aquellas pruebas que va a considerar pertinentes y útiles para, bueno, pues para poder emitir ese juicio. También este procedimiento es escrito y es limitadamente público y limitadamente contradictorio. Hay también dentro de estas características existe la valoración de pruebas conforme al sistema de la libre convicción. El juez va a actuar como árbitro y es distinto pues en cada una de las etapas, ¿no? Hay paridad jurídica de las partes, y en el juicio plenario se da la oralidad y publicidad, y también pues por supuesto la contradicción. Sí, mira que en realidad como se puede desprender de las características del sistema mixto, pues es lo que teníamos implementado anteriormente. O sea, ya había también una distinción de funciones, porque había un agente del Ministerio Público, había un juez y había el órgano de defensa. Claro, hay que aclarar que el juez no tenía esta división que hoy tiene, que juez de control y el juez de juicio oral, sino cuando tenías ya la oportunidad de consignar ante el juez, bueno, pues el juez que conocía de esta consignación, pues era el mismo que se encargaba de resolver. Hoy ya no sucede de esa manera, porque quien va a resolver es el juez del juicio oral, que es distinto del juez de control. Y evidentemente hasta ahí, hasta dictar la sentencia ya y que causara estado,
se terminaba la intervención de los juzgadores porque la ejecución de la sentencia pues correspondía al Poder Ejecutivo. Hoy el sistema acusatorio implica que el juez intervenga tanto en la etapa inicial, de investigación, como en la intermedia, que sería el juez de control, y el juez de juicio oral, que es diferente al de control, y el juez de ejecución de sentencia, que es diferente al juez de juicio oral y al juez de control. Entonces vemos, de acuerdo con las características que hemos señalado, que el procedimiento penal implementado o el modelo que seguíamos anteriormente no era el sistema inquisitivo, sino era el sistema mixto, que como tú dices anteriormente, era muy tibio al momento de establecer sus diferencias por el origen que tiene de la Revolución Francesa. No implicaba así tajantemente una separación total del sistema inquisitivo, aunque sí tenía sus atisbos ya de sistema acusatorio. Por eso es importante esta precisión, porque tenemos hoy un sistema penal acusatorio del que vamos a estar hablando en el siguiente programa, ya para ir aterrizando en cada etapa procesal a favor del criminalista en cada una de estas etapas. Pero por lo mientras, que quede esa idea de cuáles son las características. En el sistema inquisitivo no había diferenciación de funciones, el juez era omnipresente, y obviamente en el sistema acusatorio hay una trilogía de jueces, hay un órgano de acusación, obviamente uno de defensa y uno de juzgamiento. Y el sistema mixto pues presentaba ligeros cambios entre el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio. Por eso no es tan bueno hablar del sistema únicamente inquisitivo como el que anterior nos regía. Entonces, en el siguiente programa ya hablaremos de las características del sistema acusatorio, sus etapas y cómo la criminalística puede intervenir en cada una de ellas. Sí, por supuesto que la criminalística tiene un lugar importante en este sistema y que, bueno, bien realizado, bien trabajado con ese sustento jurídico, bueno, pues puede de alguna manera inclinar la balanza. Sí, puede, y imparcialmente. Claro, por supuesto. ¿No? Bueno, amigos, pues eso ha sido todo el día de hoy, y yo te veo el próximo lunes en Se hace camino al andar, ¿no? Muchísimas gracias por su compañía. Les invitamos a que continúen con nosotros en toda la programación de Radio Cleu y, bueno, sean felices, como dice mi amigo. Si quieren hablar de criminología, criminalística y psicología criminológica, este es el sitio correcto, Radio Cleu, La Huella en el Tiempo. Gracias por su atención. Sean felices. Hasta la próxima. Personajes, historias, anécdotas, criminología criminalística, sucesos, estudio, semblanza, la huella en el tiempo. La huella en el tiempo. Revive los hechos que son parte de nuestra historia. Criminología criminalística. La huella en el tiempo. Conducen Ricardo Hernández, Rodrigo Mestre. La huella en el tiempo. Radio Cleu, tu punto de encuentro.